Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Justo aquí afuera de mi casa hay un árbol, y no es ni muy grande ni tampoco es algo fuera de lo normal a primera vista, pero adorna mi ventana cada vez que abro esa persiana. Y siempre me ha parecido muy hermoso, pero recientemente entre ese paisaje cotidiano noté algo diferente. Había un pequeño pajarito y lo veía ir y venir y subir y bajar y trabajar diligentemente. No conocía ni de domingos ni de festivos, hasta que, observando con detalle, entendí lo que estaba haciendo. Estaba anidando, y no fue solo su arduo trabajo lo que llamó mi atención, sino el significado detrás de ese esfuerzo. Verlo me hizo entender que estaba intentando alumbrar la existencia. Su intención, aunque para nosotros sea algo completamente natural, era profundamente especial, lo que nosotros denominamos concepción, un milagro, y no en un sentido religioso, pero sí uno de los eventos más comunes y al mismo tiempo más extraordinarios que tenemos en este planeta. Y toda esta escena me llevó a una pregunta que para mí al menos resulta inevitable: ¿qué tan común será esto? Y ya no hablo en la Tierra, sino en el universo. Y ahí fue donde inevitablemente tuve que volver a las palabras de Pollux, porque era él quien insistía una y otra vez que la vida es un evento completamente singular en el cosmos, algo realmente único y maravilloso. Entonces, de una u otra manera, mis inquietudes siguieron escalando y seguía pensando: ¿qué tan naturales entonces son realmente los árboles, por ejemplo, en el universo, y los cantos de las aves y el nacimiento de una nueva vida? Somos seres bastante pequeños y limitados. Ocupamos un lugar bastante pequeño dentro del vasto cosmos, y es muy poco lo que sabemos con certeza. Sin embargo, con ese poco conocimiento que tenemos, hemos logrado construir miles de cosas extraordinarias y maravillosas. Por ejemplo, hemos identificado las leyes fundamentales que mueven al universo. Desarrollamos el cálculo diferencial, formulamos teorías probabilísticas. A través de la óptica hemos logrado observar regiones profundamente lejanas de nuestro cosmos, y con la espectroscopía incluso hemos logrado identificar sus estructuras subyacentes. Con todo eso, uno podría pensar que estamos cerca de responder muchísimas cosas, pero hay una pregunta que sigue abierta y es la que nos convoca hoy. ¿La vida es un fenómeno inevitable? Es decir, ¿es algo que emerge casi de manera natural cuando se dan las condiciones adecuadas? ¿O es, por el contrario, un accidente extraordinario, una especie de coincidencia casi imposible de lograr? Es decir, ¿basta con que existan las condiciones correctas para que la vida aparezca? ¿O se necesita además una convergencia extremadamente precisa de factores físicos, químicos y biológicos? Dentro de todas las posturas que intentan responder esto, hay dos que me resultan particularmente interesantes. Por un lado, están los optimistas, que son aquellos que se apoyan en la inmensidad del universo y argumentan que la vida debería ser altamente probable. En un universo prácticamente infinito como el que habitamos, las condiciones adecuadas no solamente se repiten, sino que además se repiten innumerables veces. Además, estas personas que también tienen esta postura optimista señalan algo también que es muy importante. En la Tierra se especula que la vida surgió relativamente rápido una vez se dieron las condiciones necesarias. Pero entonces aparece la otra postura, la que plantea que quizás estamos subestimando lo excepcional de nuestro propio planeta. Que la Tierra quizá no es simplemente un planeta más, sino una configuración extremadamente rara, con condiciones muy específicas, con una historia muy única y con una estabilidad que es poco común en el universo. Y todo eso en conjunto hace que la vida, al menos como nosotros la hemos conocido, sea algo extraordinariamente difícil de replicar. Quienes son optimistas frente a esta incógnita, es decir, esa primera perspectiva, suelen remitirse a la inmensidad del cosmos. Su argumento podría ser en apariencia algo simple:
Ellos dicen que por la vasta cantidad de estrellas y los posibles mundos habitables, resulta casi imposible pensar que estemos solos. Y en medio de ese intento por darle forma a esa intuición, surgió en los años 60 una de las herramientas más interesantes dentro de la ciencia para abordar esta pregunta. Se llamó la ecuación de Drake. En esencia, es un intento por responder con cierto grado de orden una pregunta que durante siglos correspondía al terreno de lo filosófico. Su función era llevar esta duda al terreno de la astrofísica y traducir la incertidumbre en unas determinadas variables. Entonces, lo que propone esta ecuación es básicamente estimar cuántas civilizaciones inteligentes podrían existir en nuestra galaxia. Y para hacerlo descompone el problema. Empieza por algo que curiosamente sí podemos aproximar: la tasa de formación de estrellas. Es decir, cuántas estrellas nacen en la Vía Láctea cada año. Y aunque resulte increíble, esto es un dato que sí sabemos. Se estima que entre 1 y 3 estrellas nacen anualmente, y algunas son enanas rojas, otras son supermasivas, otras son como nuestro Sol, e incluso hay algunas protoestrellas como las enanas marrones que no alcanzan ni siquiera a fusionar su hidrógeno. Luego viene la siguiente variable: ¿cuántas de esas estrellas tienen planetas orbitándolas? Hace apenas unas décadas no conocíamos ni un solo planeta fuera de nuestro sistema solar, y hoy conocemos miles de sistemas planetarios. Y no solamente eso, sabemos que la mayoría de estrellas tienen planetas. Es decir, este valor tampoco es incierto y además estimamos que sea alto. Después aparece uno de los factores más fascinantes: ¿cuántos de esos planetas podrían además ser habitables? Y aquí entra en juego la llamada zona de habitabilidad, esa franja precisa en la que un planeta está lo suficientemente cerca de su estrella como para no congelarse, pero no tan cerca como para volverse inhabitable. Hemos detectado muchos exoplanetas que podrían de hecho estar en esta zona, pero aún entendemos muy poco acerca de esta variable, y todo lo que digamos acerca de ella realmente es pura especulación. El siguiente factor es uno de los más delicados: de esos planetas potencialmente habitables, ¿en cuánto surge realmente la vida? Y aquí es donde los optimistas se apoyan en un dato completamente empírico. En la Tierra, en nuestro planeta, se dice que la vida apareció con relativa rapidez. Las primeras evidencias geoquímicas datan de hace más o menos unos 3.500 a 3.800 millones de años. Entonces, para muchos, esto sugiere que bajo las condiciones adecuadas, la vida va a tender a emerger casi de manera natural. Pero a partir de este punto, los factores se vuelven incluso más hipotéticos, porque una cosa es que exista vida y otra muy distinta es que esa misma vida tenga la capacidad de desarrollar inteligencia. Y si miramos la historia de la vida en la Tierra, que como lo acabo de mencionar, es de más o menos 3.800 millones de años, el tema es que solamente encontramos un caso claro de inteligencia capaz de reflexionar, por ejemplo, sobre el universo. Somos nosotros. Y sí, hay especies altamente inteligentes. Encontramos pulpos, elefantes, ballenas, simios. Pero en este caso estoy hablando de algo muy específico: la capacidad de mirar al cielo, contemplar las estrellas y preguntarnos por ellas. Luego viene otro salto: ¿cuántas de esas formas de vida inteligente llegan a desarrollar tecnología detectable? Porque es que resulta que no basta solamente con ser inteligente. Para que una civilización sea visible en el universo, tendría que dejar algún tipo de huella, señales o emisiones, algo que pueda ser percibido a distancia. Un ejemplo serían nuestras ondas de radio. Y finalmente la última variable: ¿cuánto tiempo dura una civilización en ese estado de detectabilidad? Porque incluso si una civilización alcanza la inteligencia y desarrolla tecnología, eso no garantiza que perdure. ¿Cuánto tiempo emite señales antes de, por ejemplo, transformarse o simplemente desaparecer? Y es en este contexto donde todo converge. La ecuación de Drake no nos da una respuesta definitiva, no nos dice cuántas civilizaciones existen, pero hace algo quizá un poco más interesante: nos muestra cuántas cosas tienen que alinearse para que eso pueda ocurrir. Y dependiendo de cómo valoremos cada uno de esos factores que hemos mencionado,
El universo o podrá parecer rebosante de vida o por el contrario casi completamente vacío. Entonces, las tres primeras variables son realmente las que conocemos con mayor precisión. Como lo mencioné hace algunos instantes, hemos detectado que la tasa de formación de estrellas en la Vía Láctea es de más o menos 3 por año, y lo ha sido así durante los últimos miles de millones de años. A eso entonces sumémosle algo que ahora entendemos bastante bien. Cerca del 70% de estas estrellas tienen sistemas planetarios. Y cuando integramos en esta ecuación esta variable de la zona de habitabilidad, gracias a las observaciones del telescopio Kepler, sabemos que entre el 20% y el 50% de las estrellas que son similares a nuestro Sol podrían tener al menos un planeta en esa franja. Y solamente con eso, solamente con esas tres variables, si hiciéramos el ejercicio de multiplicarlas, el resultado sería muy difícil de ignorar, porque estaríamos hablando de más o menos entre 10.000 y 40.000 millones de mundos potencialmente habitables solo en nuestra galaxia. Hasta aquí todo parecería apuntar en una dirección clara, pero resulta que es que a partir de este punto el terreno cambia. Las siguientes variables ya no las conocemos con ese mismo nivel de precisión. No las hemos medido, no tenemos evidencia directa y es por esta razón que todo lo que digamos de ellas serían argumentos completamente hipotéticos. Muchos científicos, apoyados en distintos modelos y en muchísimos experimentos, tienden a una visión optimista. Es decir, argumentan que la vida, dadas las condiciones adecuadas, no solo surge, sino que además evoluciona y eventualmente puede derivar en la inteligencia. Pero incluso así la mayoría de ellos suelen ser prudentes, y es justamente cuando integramos todos estos factores en la ecuación que aparece algo realmente muy interesante, porque bajo estimaciones razonables y sin irnos a ningún extremo, los resultados sugieren que la probabilidad de que haya vida en la Vía Láctea es aproximadamente de 99.7%, a tal grado de certeza que incluso los cálculos conservadores sugieren la posibilidad de al menos 10 a 36 civilizaciones comunicantes solamente en nuestra galaxia, entre las millones y millones que existen. Sin embargo, aquí estamos, solos. Hemos detectado absolutamente ninguna señal de inteligencia en el universo. A esto se le conoce de hecho como la paradoja de Fermi, que si todo lo que hemos dicho hasta ahora es cierto, ¿en dónde están todos? Y es ahí donde la perspectiva puede llegar a cambiar, y de hecho de manera drástica, que también podríamos ir revisando cada uno de estos factores de la ecuación, pero bajo una perspectiva quizá más escéptica. Y es que resulta que no todas las estrellas son realmente aptas para albergar vida. Muchas, como las enanas rojas o las supergigantes azules, presentan condiciones extremadamente hostiles. No todos los planetas son terrestres, hay muchos que son gaseosos. Y aun cuando un planeta está en la zona de habitabilidad, eso tampoco garantiza que, por ejemplo, tenga vida. Podemos ver a Marte y a Venus, son ejemplos muy cercanos. Orbitan una estrella estable, nuestro Sol, tienen edades muy similares a la Tierra, comparten ciertas características con nosotros y aún así, hasta donde sabemos, no albergan vida. Y cuando llegamos a las últimas variables, el problema resulta aún más evidente, porque ahí es cuando nos topamos con, de hecho, el principal de los problemas. Nuestro tamaño de muestra es 1. Solamente conocemos un planeta con vida, el nuestro. Solamente conocemos una especie capaz de preguntarse por el universo, nosotros. Y con eso estamos intentando entenderlo todo. Entonces cambiemos a la segunda perspectiva, la hipótesis de la Tierra rara. Lo primero por lo que a mí me gustaría empezar sería por tener un sentido, aunque sea vago y aproximado, de lo que es el universo que habitamos, para luego dar un paso más allá y entender el hogar que nos ha acogido por millones de años. Existe una postura conocida como el principio antrópico o ajuste fino, que plantea algo bastante interesante,
El universo tiene exactamente las propiedades necesarias para permitir la existencia. De lo contrario, ni siquiera estaríamos aquí, ni yo haciendo este video, ni tampoco tú observándolo o escuchándolo. Resulta que cuando uno empieza a ver con detenimiento las leyes fundamentales de la realidad, la sensación que queda es bastante extraña, porque todo parece estar en un equilibrio casi perfecto. Por ejemplo, si la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos a los átomos, fuese ligeramente más intensa, todo el hidrógeno que existía en el universo se habría consumido en los primeros instantes después del Big Bang. Y si esto hubiera ocurrido, no habría estrellas y de hecho tampoco, por ejemplo, habría agua. Pero si fuese por el contrario un poco más débil, los átomos pesados como el carbono o el oxígeno nunca se habrían formado en el interior de las estrellas. Lo mismo ocurre con la gravedad. Si fuese apenas un poco más fuerte, el universo habría colapsado sobre sí mismo, casi como en el interior de un agujero negro. Por el contrario, si fuese más débil, la materia nunca se habría agrupado lo suficiente como para, por ejemplo, formar planetas rocosos como la Tierra. Es casi como si el universo estuviera sostenido sobre un punto extremadamente delicado donde cualquier desviación hacia un lado o a otro haría imposible la existencia. Entonces, a priori lo que empezamos a ver es que el universo tiene unas determinadas condiciones que son muy específicas que permiten la vida. Equilibrio donde coexisten las estrellas, su radiación, elementos como el hidrógeno y el oxígeno, y fuerzas que permiten, por ejemplo, la existencia del carbono, y todo encajando en una especie de rompecabezas físico y químico. Pero incluso si aceptamos eso, la pregunta ni siquiera termina ahí, porque ahora hay que mirar algo mucho más cercano, nuestro planeta, la Tierra. ¿Qué tan común es realmente este pedacito de roca entre todo el universo? Empecemos por nuestra estrella. El Sol es una enana amarilla, una estrella de secuencia principal tipo G, es la forma en que se conoce. Es estable, relativamente tranquila, es longeva, pero cuando miramos nuestra galaxia, este tipo de estrellas representa apenas una pequeña fracción. La mayoría de todas estas estrellas que mencionábamos ahorita que se están formando son enanas rojas y que aunque viven mucho tiempo, son demasiado inestables. Emiten súper llamaradas, una radiación intensísima, explosiones de rayos X y ultravioleta muchísimo más violentos que cualquier evento que nuestro Sol haya producido jamás. Inclusive se considera que un planeta que esté en la zona habitable de una enana roja estaría constantemente expuesto a esterilizaciones que harían muy difícil sostener una atmósfera y por lo tanto la vida. A esto sumémosle algo más. Nuestro sistema tiene apenas una estrella y eso tampoco es común. Lo más habitual cuando observamos el universo es que los sistemas usualmente sean binarios o incluso triples. Y todo esto, por ejemplo, empieza a mostrarnos que no solamente importa tener una estrella, sino qué tipo de estrella es y en qué tipo de sistema se encuentra. Luego viene nuestra posición dentro del sistema solar. Y sí, efectivamente estamos dentro de la zona de habitabilidad, pero es que no solamente es eso. Nuestra órbita es casi circular, con una excentricidad sumamente baja, y eso tampoco es normal. Cuando observamos la mayoría de planetas, casi siempre tienen órbitas mucho más elípticas, que finalmente lo que implica son variaciones extremas de temperatura. Es decir, si la Tierra tuviera una excentricidad un poco mayor, las diferencias entre el punto más cercano y el más lejano al Sol serían tan grandes que pasaríamos de condiciones abrasadoras a congelación extremas de un día para otro. Pero es que no solo es la Tierra. Cuando vemos todo el sistema solar parece estar en un equilibrio muy preciso. Las órbitas de los planetas son estables, son predecibles. Si por ejemplo alteráramos ligeramente la masa de Saturno o la posición de Venus, se podrían generar inestabilidades que terminarían o expulsando planetas o por el contrario provocando colisiones. Luego tenemos a Júpiter, un gigante gaseoso que en muchísimos sentidos actúa como nuestro escudo. Su inmensa masa y su gravedad desvía o captura cometas y asteroides que podrían ser completamente devastadores para la Tierra,
Y esto tampoco es algo trivial, porque en muchísimos sistemas planetarios, cuando los hemos observado, los gigantes gaseosos migran hacia el interior y con su paso van destruyendo y arrasando todos los planetas rocosos en el proceso. En nuestro caso, Júpiter comenzó ese movimiento, pero se detuvo probablemente por la interacción gravitacional con Saturno. Pero sin estos gigantes estaríamos a merced de meteoritos, y sabemos por experiencia ajena, por los dinosaurios, lo mortales que pueden llegar a ser. Luego está uno de los eventos más improbables de todos, el origen de la Luna. Se cree que hace más o menos unos 4.000 millones de años, un protoplaneta llamado Theia o Theia chocó con la Tierra en un ángulo y una velocidad casi imposibles. Un impacto frontal habría destruido ambos cuerpos, pero uno más leve habría hecho que simplemente rebotara y se desviara. Pero ocurrió exactamente lo necesario, y de ese choque surgió la Luna. Porque nuestra Luna no es un satélite cualquiera, es inusualmente grande en comparación con su planeta, y su existencia de hecho cumple un papel fundamental: estabiliza el eje de rotación de la Tierra. Sin esa estabilidad, nuestro planeta tendría variaciones extremas en su inclinación, como por ejemplo ocurre en Marte, donde el eje oscila de manera caótica, lo cual básicamente desencadenaría cambios climáticos radicales, constantes y además impredecibles. Pero la Luna actúa como un ancla, mantiene la inclinación de la Tierra en unos cómodos 23.5 grados, permitiéndonos estaciones relativamente estables y con ello condiciones favorables para la vida. Resulta que cuando uno empieza a juntar todo esto, la sensación va cambiando, porque ya no estamos hablando solamente de un planeta en la zona de habitabilidad, estamos hablando de una cadena de condiciones extremadamente específicas y que puestas juntas parecen cada vez menos comunes. La tectónica y la actividad volcánica para nosotros son completamente normales. Vemos continentes, hablamos de ellos, los nombramos, sentimos terremotos, vemos erupciones volcánicas y lo asumimos como parte de la vida en la Tierra. Pero hasta donde sabemos, a nivel universal, esto tampoco es lo común. Y sí, sé que hasta el momento ya lo he dicho muchas veces, pero es que precisamente de eso se trata la hipótesis de la Tierra rara. De hecho, nuestro planeta es el único que conocemos que tenga una corteza fragmentada que reposa sobre un manto de roca semilíquida que está en constante movimiento. Ni Venus ni Marte presentan estas características, por ejemplo. Y esto no es un detalle menor, porque aquí surge un proceso que es fundamental: el ciclo del carbono silicato, especie de mecanismo que durante millones de años ha actuado como el termostato de nuestro planeta. De forma resumida, básicamente consiste en que los volcanes liberan dióxido de carbono a la atmósfera, calentando el planeta mediante el efecto invernadero. Luego la lluvia arrastra ese carbono hacia los océanos y es cuando termina depositado en el lecho marino. Con el tiempo, las placas tectónicas lo devuelven al interior de la Tierra mediante la subducción y eventualmente vuelven a la atmósfera a través de nuevas erupciones volcánicas. Es en efecto un ciclo, un equilibrio dinámico que regula la temperatura de nuestro planeta. Por ejemplo, cuando la Tierra se calienta demasiado, aumentan las lluvias, se absorbe más carbono y la temperatura baja. Si se enfría mucho, llueve menos, el carbono se acumula en la atmósfera y el planeta vuelve a calentarse. Pero para poder entender la importancia del ciclo del carbono silicato, pues tenemos que observar a nuestros vecinos. Marte, por ejemplo, se enfrió cuando su actividad volcánica cesó, hasta que casi perdió por completo su atmósfera. Venus, por el contrario, acumuló tanto dióxido de carbono que generó un efecto invernadero completamente descontrolado, convirtiéndolo en un infierno. En el interior de la Tierra también ocurre algo magnífico. Tenemos un núcleo compuesto principalmente por metales como el hierro, como el níquel, además de otros elementos que son radiactivos. Y todo esto fundido en un océano que está en constante movimiento. Y es el movimiento de este núcleo, por ejemplo, lo que genera el campo electromagnético de nuestro planeta, y resulta que es que ese campo también nos protege. Sin él, el viento solar habría barrido completamente nuestra atmósfera y hubiera evaporado los océanos y finalmente expuesto la superficie a niveles de radiación extremas, como por ejemplo ocurrió en Marte.
Incluso aquí también debe haber un equilibrio que es delicado, perfecto casi, porque si fuese significativamente más intenso, podría haber impedido el desarrollo de formas de vida más complejas debido a la acumulación de partículas energéticas. Luego está el agua, otra de esas cosas que damos por sentadas como si fuera algo completamente natural. Que llamamos a la Tierra el planeta azul, en realidad el agua representa apenas una pequeña fracción de su masa total. La mayor parte del planeta está compuesta por roca, y de hecho se teoriza que en sus inicios la Tierra era completamente inhóspita, una masa de magma ardiente debido precisamente a su cercanía con el Sol, de tal manera que, por ejemplo, el agua no pudo formarse aquí desde un inicio. Se cree que llegó después, a través de miles de bombardeos de asteroides ricos en hielo. Pero lo verdaderamente interesante no es solo que haya agua, sino cómo está distribuida. Forma una capa líquida relativamente delgada, perfectamente equilibrada. Si hubiera mucha más, la Tierra sería un océano profundo, sin continentes, y de hecho la presión se dice que sería tan alta que el agua formaría estructuras complejas como el hielo 7, que básicamente son estructuras que impiden la interacción con los minerales, dificultando precisamente las reacciones químicas complejas que son necesarias para la vida. Pero por el contrario, si hubiera menos agua, sería un mundo árido como Marte. Y todavía hay más. Nuestra posición en el cosmos también juega un rol fundamental. Nos encontramos dentro de una región que es conocida como la burbuja local, una zona de baja densidad de radiación que se extiende por cientos de años luz. Y este espacio no es algo común, es el resultado de antiguas explosiones de supernovas. De hecho, nuestro sistema solar ni siquiera se formó aquí, se fue desplazando hasta entrar en esta región hace relativamente poco en términos cósmicos. El tema es que esta burbuja ha tenido un efecto importantísimo, ya que es a través de ella que hemos reducido nuestra exposición a radiación intensa, lo que finalmente nos ha permitido cierta estabilidad en los procesos evolutivos. Finalmente hay un punto que a menudo también pasamos por alto, que lo damos también como algo natural, el oxígeno. Y aunque es un elemento muy abundante en el universo, no es algo que surja de manera natural en grandes cantidades dentro de los planetas. En la Tierra, su presencia de hecho es el resultado de procesos biológicos originalmente causados por organismos como las cianobacterias, las cuales transformaron radicalmente nuestra atmósfera. Es que en un inicio, la atmósfera de nuestro planeta era muy diferente a lo que conocemos hoy en día. Es decir, incluso algunos de los elementos que hoy consideramos como condiciones básicas para la vida son en realidad consecuencia de la vida misma. Y cuando uno junta todo esto, la tectónica, el campo magnético, el agua, la posición en el cosmos, nuestra composición atmosférica, la sensación vuelve a cambiar de manera drástica, porque ya no estamos hablando solamente de condiciones necesarias, estamos hablando de una cadena extremadamente específica de eventos y de características que tuvieron que coincidir y que ya vistas de forma individual se podrían inclusive considerar rarezas, pero que puestas en conjunto son casi impensables, imposibles. Entonces fíjense cómo hasta este punto lo único que hemos hecho es recorrer dos de las perspectivas más comunes sobre la vida en el universo. Pero hay algo importante que cabe anotar. Todo lo que hemos hecho es mencionar lo que son las condiciones, los requisitos. Es decir, el escenario donde la vida podría surgir. Pero aún no hemos hablado de lo más difícil de todo, cómo ocurre realmente. La pregunta por el origen de la vida es algo que nos ha acompañado como especie durante siglos, desde nuestros inicios, yo creo, de la misma forma en que también los astros nos han cautivado. Pero antes de intentar responder esta inquietud, yo creo que vale la pena que nos detengamos un momento en algo mucho más básico. ¿De qué estamos hablando realmente cuando hablamos de vida? Una forma bastante general de entenderla o de definirla sería como un sistema capaz de producirse y mantenerse a sí mismo. Y no es una definición absoluta ni tampoco una que sea universalmente aceptada.
pero sí captura bien la idea. De hecho, como lo diría el doctor Maturana, un ser vivo es un sistema molecular autopoiético. Ahora bien, ¿cómo surge algo así? Teorías hay muchas, algunas más sólidas, otras más especulativas, y mi intención aquí realmente no es recorrerlas todas, sino más bien mostrar algo un poco más profundo, que los pasos necesarios para que la vida surja y eventualmente evolucione hacia formas más complejas también parecen ser una serie de convergencias altamente improbables. A lo largo de la historia hemos tenido distintas formas para abordar esta pregunta. Desde Aristóteles, que defendía la generación espontánea, esta idea de que la vida puede surgir directamente de materia inerte, hasta la teoría de la biogénesis impulsada por Redi y por Pasteur, donde básicamente se plantea todo lo contrario, lo opuesto, que la vida solamente puede provenir de otra vida. Más adelante aparece Arrhenius con la panspermia, sugiriendo que la vida no se originó en la Tierra, sino que llegó desde el espacio, básicamente transportada por cometas o por asteroides. Pero en realidad, y si lo vemos con cuidado, con atención, ninguna de estas posturas responde realmente al origen último de la vida. Simplemente traslada la pregunta. Y es con este contexto donde a principios del siglo XX aparece una propuesta distinta, la teoría quimiosintética de Oparin. Y yo creo que aquí sí vale la pena que nos detengamos un poquito. Sabemos que la Tierra se formó hace miles de millones de años, pero no fue sino hasta hace unos 3800 aproximadamente que comenzaron a darse las condiciones favorables para la vida, para que emergiera. Y en ese entonces el planeta era completamente distinto a lo que conocemos hoy. La atmósfera, por ejemplo, estaba compuesta principalmente por metano, por hidrógeno, por amoníaco y también por vapor de agua. No había oxígeno, no había capa de ozono, de tal manera que era básicamente lo que se conoce como una atmósfera reductora, un ambiente completamente hostil. La radiación solar golpeaba directamente la superficie de nuestro planeta, lo que hacía muy difícil la estabilidad de cualquier forma de vida en tierra firme. De hecho, es por esta razón que se cree que los primeros pasos de la vida ocurrieron en el agua. Es en ese entorno donde la interacción entre la radiación ultravioleta, las descargas eléctricas, la actividad volcánica, los gases, el agua, dan origen a las primeras moléculas orgánicas simples, las MOS. Por ejemplo, podríamos hablar de los aminoácidos o de los azúcares. A partir de ahí, estas MOS comenzaron a agruparse y las primeras estructuras que formaron se llamaban coacervados. Después, estos mismos fueron evolucionando en estructuras un poco más complejas, un poco más organizadas, a los cuales se les conocieron como protobiontes, precursores de lo que mucho tiempo después serían las primeras células. En este punto es donde aparecen las primeras formas de vida primitivas, células procariotas, es decir, sin núcleo, heterótrofas y anaeróbicas. Básicamente esto traduce que eran organismos simples que no producían su propio alimento y que tampoco dependían del oxígeno. Entonces hay algo que lo cambia todo porque es un salto cualitativo demasiado grande. Aparecen los primeros organismos autótrofos, capaces de realizar fotosíntesis. Y resulta que estos bichitos básicamente se alimentaban de dióxido de carbono y de agua y liberaban oxígeno como desecho. Son las cianobacterias. De hecho, se las mencioné hace poco en el segmento anterior. Estos organismos fueron importantísimos porque con ellas el planeta comenzó a transformarse. La atmósfera dejó de ser reductora y empezó a volverse oxidante. Se comenzó a formar, por ejemplo, la capa de ozono, que con el tiempo nos protegería de la radiación ultravioleta. El punto importante es que este hecho abrió la puerta a nuevas formas de vida. Surgieron los organismos aeróbicos, organismos muchísimo más eficientes en términos energéticos. Comenzaron a aparecer las primeras plantas primitivas y progresivamente la vida comenzó a complejizarse. Más adelante surgieron los primeros animales y eventualmente la diversificación se disparó. Plantas más complejas, animales con estructuras internas muy diferenciadas y básicamente la vida empieza a explorar todas las diferentes posibilidades.
Y aquí me gustaría detenerme momentáneamente porque hay algo que me resulta profundamente cautivador. En el universo, elementos como el oro, como los diamantes o el platino, son muchísimo más abundantes que algo tan aparentemente simple como la madera, como un árbol. Y eso dice mucho, porque cuando uno mira todo este proceso en conjunto, hay algo que se hace completamente evidente. No es solo que la vida haya surgido, es cómo lo hizo. La transición de estructuras simples a organismos complejos y especialmente la aparición de las células eucarióticas es uno de los pasos más improbables de la historia. Es algo casi que impensable que hubiera ocurrido. Y este hecho abre una posibilidad interesante. La vida simple quizá podría no ser tan rara. Bacterias, por ejemplo, son increíblemente resistentes, pueden sobrevivir a condiciones extremas como la radiación, el vacío del espacio, temperaturas o muy altas o muy bajas, ambientes ácidos. Pero la vida compleja, como nosotros, es otra historia. Plantas, animales, organismos avanzados requieren no solamente condiciones específicas, sino, y por todo lo que hemos dicho, una secuencia de eventos que, vistos en conjunto, parecen casi arbitrarios, o al menos extraordinariamente improbables. A lo largo de toda mi conversación con Pollux, él siempre fue muy enfático en algo. Siempre fue muy insistente en que la vida era una manifestación universal, algo completamente extraordinario, un evento raro y casi absurdo en el que la materia, yendo en contra de una de las tendencias más fundamentales del universo, como lo es la entropía, se ha organizado a un punto en el que puede moverse, replicarse y evolucionar. Básicamente un acto tan improbable que parecería requerir algo más que simple inercia cósmica para que pudiese ocurrir. De una u otra manera, si lo queremos pensar de esta forma, somos polvo de estrella que de alguna forma ha escapado al determinismo más rígido y que no solamente reacciona, sino que además actúa, y cuya facultad más extraordinaria es precisamente esa, la acción, el movimiento a voluntad. De hecho, es por esa razón que su invitación siempre fue la misma: reivindicar la vida como lo que es, verla como un instante único, un momento efímero en el que confluyen voluntad y potestad y que, aunque sea pasajero, tiene el peso suficiente como para, por ejemplo, extenderse en significado por toda la eternidad. Desde su perspectiva también era muy insistente en algo que, al menos en el inicio, me molestaba un poco. Mencionaba que una de las maneras más fáciles de evadir la responsabilidad que implica existir es desplazarla, relegarla en otros, creer que habrá otra vida o creer que esta experiencia que estamos viviendo se va a repetir, o vivir pensando en la siguiente vida será o en la siguiente vida lo haré, y ya sea a través de creencias como la reencarnación o como el paraíso, o incluso también depositando tu fe o tu esperanza en esa idea de que la vida es algo común en el universo. Es decir, según Pollux, todo eso cumple en el fondo una función que es muy humana: aliviar el peso de saberse irrepetibles, la responsabilidad de ser algo tan único. Y al final de todo lo que me dijo Pollux, pero también de todo lo que ignoro, queda una pregunta que, curiosamente, al menos en mi perspectiva, me ayuda a simplificarlo todo. ¿Y qué? ¿Qué importa? Es decir, ¿qué cambia realmente si hay o no vida en otro planeta, o en otro universo, o en otro momento de Logópides, como lo diría Pollux? ¿Qué cambia si no estamos solos? Porque es que al final hay algo que permanece intacto frente a cualquiera de todas esas posibilidades. Lo único que yo sí sé con certeza es que estoy aquí, que existo, que experimento, que soy consciente de mi vida y de toda la vida que me rodea, y que hasta donde sabemos, todo esto, tal como lo conocemos, ocurre solo aquí, en este punto específico del universo, solo en este planeta. Eso no cambia. Por eso, independientemente de las probabilidades o de las teorías o de los futuros descubrimientos,
para mí la conclusión sigue siendo la misma. Esto que vivo, esto que experimento, ya es suficiente como para considerarse único. E incluso si mañana descubriéramos vida en otro lugar, tampoco invalidaría nada de esto, porque la singularidad radica, en última instancia, en la experiencia individual de cada uno de nosotros, de cada Dios hombre, en palabras de Pollux, un concepto que abarcaremos después. Y es que si ya la vida podría ser un fenómeno extraño como lo hemos visto y muy poco común, nosotros, yo que hablo y tú que me escuchas, lo somos aún más. Vida, materia en movimiento que es consciente de sí misma. Estos últimos videos que me hacen falta por compartir no hacen parte de la ciencia y la duda ni tampoco de la filosofía y el ser. Son más bien el resultado de esa interacción que tuve con Pollux, de haberlo escuchado originalmente, pero haberlo interiorizado y haberlo reescuchado miles de veces para poder capturar lo que él quería transmitirme. Si no sabes de qué estoy hablando, igualmente en la descripción de este video voy a dejar enlaces para capítulos anteriores donde básicamente encontrarán todas esas interacciones que tuve con este ser tan particular y tan maravilloso, en el que me iba dando materia prima para pensar de muchas formas muy distintas y que hoy alimentan la forma en que pienso y la forma en que actúo también. A partir de ahora y en los capítulos que quedan, que no son muchos tampoco, lo que encontrarán son mis pensamientos, esos pensamientos que quedan después de haber interpretado, reinterpretado, interiorizado y entendido todas estas nociones que Pollux quería transmitirme. Inicialmente, como lo vieron en este capítulo, mi intención es pasar por la vida y, por ejemplo, entender o tratar de hacerlo qué tan única o qué tan común puede llegar a ser, pero en los siguientes capítulos esperaría encontrar temas como la conciencia, como la experiencia después de la vida, si es que existe, como lo divino, como los dioses hombres, en los que vamos a ir abarcando esas preguntas que son profundamente existenciales, por ejemplo, del propósito del ser, acerca del libre albedrío quizá. Entonces, te agradezco muchísimo por llegar hasta esta parte del capítulo. Cualquier inquietud, cualquier comentario que tengas, puedes dejarlo por aquí abajo, que con todo el gusto voy a estar leyéndolos y contestándolos. Igualmente, y como ya lo mencioné, por aquí en pantalla te voy a dejar links a videos antiguos. Muchísimas gracias.